el video de hoy, nos adentraremos en historias increíblemente intensas y personales, de personas que han sido testigos de cómo alguien perdió totalmente el contacto con la realidad. No olvides suscribirte, y escuchemos lo que tienen para contar. Sí, había una mujer que conocíamos cuando éramos niños. Su esposo la dejó por otra mujer. Ella lloró su pérdida durante más tiempo del que la mayoría consideraría normal, e intentó de todo para recuperarlo. Sus hijos fueron testigos de su caída, y prefirieron quedarse con su padre, ahora más estable, y con su joven esposa, con quien podían identificarse. Ella empezó a beber, no necesariamente era alcohólica, pero simplemente estaba conduciendo su desesperación. Ya han pasado 15 años, y ella es una sombra de sí misma, una persona completamente diferente. Escribe cosas disparatadas en Facebook, o al menos lo hacía cuando yo tenía cuenta, y ha alejado a todos, excepto a sus múltiples gatos. Literalmente, se perdió a sí misma. Fue triste de ver, porque solíamos visitarla cuando éramos pequeños, y era divertida y feliz. No sé si eso puede llamarse locura exactamente, pero creo que la persona que es ahora, podría describirse así. Tuve un buen amigo en mi primer año de universidad. Vivíamos en el mismo piso. Él era un típico chico de Alberta. A mí me gustaba tomar, pero nunca había fumado marihuana. Él se metió en eso, muy rápido. Yo seguía haciendo bien en la escuela, eso sí. Avancemos al segundo año. Recibió un paquete que su hermana le trajo, como 2 libras de marihuana. Ella trabajaba para una empresa de autobuses, y de alguna forma podía mover eso con bastante facilidad. Aquello era una locura. Yo soy un fumador empedernido, pero esa hierba no era normal. Solo la fumé una vez, y fue mental. Estábamos literalmente rebotando contra las paredes. Después de 1 mes o 2 de fumar esa cosa, su estado mental fue empeorando cada vez más. Lo veíamos menos. Dejó de ir a clases. Yo fumaba toda la noche y dormía todo el día. En un momento, mi compañero de cuarto intentó comprarle algo de hierba. Él le dio un precio inicial, muy por encima del precio de mercado, y cuando mi compañero trató de regatear, el tipo simplemente se rindió de inmediato, y le dio 2 onzas gratis. Básicamente, al día siguiente, se quebró. Se ató lo que quedaba de la bolsa de 2 libras al pecho, y caminó directo a la estación de policía. Levantó su camisa y dijo, «Esto es por lo que estoy aquí». Como contexto, era el año 2001, y la marihuana todavía era ilegal en Canadá, pero en ese momento, la policía de Toronto ya había declarado públicamente que no perseguiría a la gente por posesión, despenalizándola de manera efectiva, aunque no oficial. Pero estábamos en una ciudad más pequeña, a 1 hora fuera del área metropolitana de Toronto. Así que, de todos modos, los policías lo arrestan, obviamente, y en ese momento empieza a desvariar sobre que el robot B lo espiaba, que la CIA lo seguía, y todo tipo de disparates. Terminaron acusándolo de posesión con intención de distribución. Pero, dado su evidente estado mental alterado, solo lo sentenciaron a 1 año de libertad condicional y arresto domiciliario, bajo supervisión familiar. En su juicio, sus padres mencionaron que había antecedentes de esquizofrenia en la familia. Se mudó de regreso a casa, y nunca volvimos a saber de él. La policía indicó que la marihuana estaba mezclada con algo, pero no estaban seguros de qué. Un oficial sugirió que podría haber sido PCP, lo cual parecía exagerado, pero, quién sabe. Baste decir que tiramos las 2 onzas que nos quedaban. Mi mamá me contó esta historia. Cuando era niña, había una anciana que, como un reloj, golpeaba la puerta de cada casa del pueblo, todos los días a la misma hora. En esa época, no había doctores con licencia, pero se sabía que la señora tenía algún tipo de enfermedad mental no diagnosticada. Se piensa que fue porque ninguno de sus hijos sobrevivió a la infancia, así que perdió la razón. No ayudó que su esposo la dejara por otra mujer también. Un día, la anciana no golpeó las puertas, y todos se preguntaban qué le habría pasado, ya que era una rutina fija. Revisaron su casa, y no estaba allí. Lo cual fue alarmante, ya que solo salía para comprar comida y golpear puertas, y nadie la había visto en el mercado ese día. Entonces comenzó una búsqueda. Duró 3 días, y a la pobre la encontraron en un pozo, ahogada, su cuerpo hinchado por el tiempo que había estado allí. Tardaron 3 días en encontrarla porque el pozo estaba lejos, y en un sitio apartado. Mi madre dice que todo lo que recuerda ahora es el olor del cuerpo. Tuvieron que cerrar el pozo y rellenarlo con concreto. Y sí, esa es mi historia, contada por mi mamá.
Yo conocí, nota el pasado, a un tipo que, más o menos a los 40, era un tipo encantador. Tenía una familia linda, todo el mundo pensaba bien de él, y era bienvenido en cualquier reunión. Tenía un máster y probablemente un sueldo de 6 cifras. Personalmente, lo conocí durante 3 o 4 años en ese estado. Luego vino el accidente automovilístico, en el que sufrió una lesión cerebral grave. Se recuperó físicamente por completo, pero, desde ese momento, era una persona totalmente distinta. Se volvió propenso a ataques de ira, al azar, muy frecuentes, y extremadamente violentos, sin razón aparente, y en solo unos meses, su esposa se mudó llevándose a los hijos, citando temor por sus vidas. Por supuesto, él rechazó toda ayuda, ya que en su opinión, los locos eran los demás. Sin inmutarse, desarrolló una adicción a las drogas y conoció a una nueva mujer, también adicta. Aproximadamente 2 años después del accidente automovilístico, fue asesinado tras comenzar una pelea con unos traficantes de drogas. Tuve una paciente en mi unidad psiquiátrica durante un par de años, que ahora se encuentra en una institución a largo plazo. Tiene unos 50 años, era maestra y llevaba una vida bastante normal. No estoy seguro de qué ocurrió exactamente, pero vivía con su madre anciana. Su madre falleció, y ella tuvo una crisis psicótica. Fue internada porque la encontraron conduciendo con el cuerpo de su madre en el asiento del pasajero. Había estado conduciendo con el cadáver durante 5 días, en pleno verano. Se volvió violenta y paranoica, y hablaba regularmente de su madre como si aún estuviera viva, contándonos a todos que iban a irse de vacaciones, etc., durante años después del incidente. Nunca se recuperó, fue considerada incapaz de tomar decisiones por sí misma, y por orden judicial, fue enviada a una institución de largo plazo. Indefinidamente. Yo la vi. Es aterrador cómo pasó de ser una persona funcional a su estado actual, de la nada. Yo trabajaba en el equipo de mantenimiento de un gran complejo de apartamentos. Puede ser muy difícil encontrar personas confiables y competentes. Pues bien, teníamos a este tipo. Era capaz, sin duda, bueno para arreglar cosas, y fácil de tratar. Todo parecía bien. Un día, me muestra su coche. Le gustaba trastear, y me estaba mostrando un interruptor de corte que había instalado. Un trabajo casero bastante ingenioso, me impresionó. De repente, empezó a hacerme preguntas extrañas sobre nuestro jefe o supervisor. Cosas como, si el jefe había estado hablando mal de él, si yo pensaba que lo iban a despedir. Una visión bastante negativa, cuando en realidad le iba bien, todos lo apreciábamos. Poco después, el supervisor se dirige a la oficina de arrendamiento porque un residente llamó y dijo que había visto algo extraño en la oficina. Alguien estaba allí fuera de horario. Así que el jefe fue solo a revisar, lo cual resultó no ser nada. Hasta que, un compañero de trabajo aparece y comienza a golpear la puerta con fuerza. El jefe había cerrado con llave como precaución. Y menos mal, porque había llevado a su hija de 5 años con él. Vivíamos en el lugar, así que ella simplemente lo había acompañado. En fin, golpes en la puerta, gritos, amenazas. El jefe, comprensiblemente, estaba aterrado con su hija allí. Así que llama a la policía, y llegan, y el compañero de trabajo es llevado detenido. Resultó que era bipolar, y nunca se lo dijo a nadie. Al parecer, había dejado de tomar su litio porque se sentía bien, y pensó que ya no lo necesitaba. Luego, volvió a tomarlo y sufrió un episodio psicótico cuando el medicamento hizo efecto. Nunca volví a saber de él. Me entristeció, porque era difícil encontrar buena gente. Solo espero que haya recibido la ayuda que necesitaba. Tuve otro compañero de trabajo en otro empleo que había renunciado. Luego, un par de semanas después, regresó para saludar a algunas personas en el taller, y salió llevándose un montón de herramientas, incluyendo un taladro inalámbrico por el que había estado ahorrando durante un tiempo. Bueno, estaba metido en las drogas de forma grave, y solo trataba de conseguir dinero rápido. Me habría molestado más, pero al parecer después secuestró a un pobre tipo y lo mató a golpes en un estado de delirio por drogas. Supongo que ese fue su fondo. Lo último que supe, se declaró culpable y estaba cumpliendo condena. Solo espero que ese haya sido su fondo y que haya podido enderezar su vida. Un poco de contexto. Mi hermana menor, de entre 15 y 16 años en ese momento, podía salirse con la suya en todo,
porque mi mamá era un felpudo a la hora de criarla. Cuando era más joven, no podía hacer nada mal. Luego, en la adolescencia, la estrategia de mi madre fue dejar que la pisoteara a ella y al resto de nosotros para mantener la paz, ya que sus berrinches eran una pesadilla y era peor para todos que simplemente dejarla hacer lo que quisiera. Nada era nunca su culpa, y yo tenía que ser la persona madura en cada discusión, incluso si era víctima de violencia física por parte de ella. Bueno, mi mamá se cansó de que mi hermana se negara a ir a la escuela. Ella era físicamente demasiado fuerte como para ser arrastrada, y mi hermano menor también empezaba a negarse, así que mi mamá le quitó el teléfono. Ella perdió el control. Gritaba, lloraba, decía que llamaría a la policía por abuso, y se acercaba a cada miembro de la familia amenazándolos para que le prestaran un teléfono con el cual llamar a la policía contra mi mamá. Por suerte, mi transporte escolar llegó antes de que pudiera comenzar algo conmigo. Pero me perdí gran parte del problema. Al principio, se encerró en su habitación. Luego, mi mamá la llevó a hacer las compras porque no confiaba en dejarla sola en casa, pero la dejó sentada en el coche escuchando la radio, ya que supuestamente se había calmado. Bueno, ella salió del coche, fue a una cafetería cercana, y vio a una cajera llorando, pidiéndole si podía usar su teléfono para llamar a la policía. Mi mamá la encontró antes de que pudiera hacerlo, y por suerte, no tuvo oportunidad de hacerlo, ya que mi mamá explicó una versión vaga de la situación. Hubo un momento en que mi mamá intentó que hablara con un profesional, pero no atendían a nadie sin cita previa, a menos que fuera una crisis. Eventualmente, mi mamá simplemente le preguntó si llamaría a la policía si le devolvía el teléfono. Ella dijo que no lo haría, así que se lo devolvió, y fue como si nada hubiera pasado. Eventualmente fue a vivir con mi tía hasta que cumplió 18, así que mi hermano y yo obtuvimos algo de paz, y mi mamá el respeto que merecía. Yo era amigo de un chico en la primaria y secundaria. Era uno de los chicos populares, ya que era uno de los payasos de la clase, tenía padres amorosos que harían cualquier cosa por él si realmente lo deseaba, y además tenía talento musical. Bueno, en algún momento, sus padres lo pusieron en Ritalin a una edad temprana, y nunca realmente tuvieron una charla sobre drogas con él. Así que, en algún momento de la secundaria y la universidad, empezó a consumir drogas más pesadas, después de que le quitaran el Ritalin y el Adderall. Su salud mental comenzó a deteriorarse por eso, y sus padres eventualmente lo echaron de casa después de años de intentar lo mejor para encaminarlo. Fue como ver un choque de trenes en cámara lenta en su canal de YouTube, pasando de música, a humor chocante, a videos sobre el culto al que se unió, y la cantidad de veces que apareció inesperadamente en mi puerta tras desaparecer por años. Todavía me siento mal por él, y desearía haber podido ayudarlo, pero él tomó sus decisiones, y yo no estaba precisamente en posición de dar consejos sobre salud mental o recuperación de drogas. Esta es una de las historias más tristes que conozco. Trabajé con una mujer increíble en una cocina. Estaba en sus veintitantos o tal vez comenzando los 30, si recuerdo bien. Las noches de miércoles eran las más ocupadas de la semana, ya que era sushi 2x1. Esa noche era una locura cada semana, y los meseros podían fácilmente llevarse a casa $500 en propinas. Esa noche, una gerente de cocina, a quien llamaré Jessica, estaba evidentemente sobrecargada con el caos de la cocina. Había recibido varias llamadas telefónicas de su amiga muy cercana. Como estábamos tan ocupados, no pudo responder, y puso su teléfono en silencio. Según recuerdo, esta amiga era también su compañera de cuarto o lo había sido. Todo lo que sé es que eran prácticamente hermanas. Cuando salió del trabajo, Jessica encontró un mensaje de voz de su amiga esperando para ser escuchado. Jessica escuchó el mensaje de voz, y era su mejor amiga rogándole que la llamara de vuelta. En el mensaje, la amiga estaba llorando y decía que iba a terminar con su vida. Jessica llamó de inmediato al 911, y su amiga llamó de nuevo. Desgraciadamente, la querida amiga de Jessica ya se había quitado la vida. Como resultado, Jessica se culpó a sí misma. Al día siguiente, no fue a trabajar y enloqueció completamente muy rápido. Se internó en una institución psiquiátrica en pocos días. Jessica permaneció allí varios meses bajo vigilancia. Perdió su trabajo, requirió medicación con receta para mantenerse estable, y nunca volvió a ser la misma persona. Hasta donde sé, nunca se recuperó. Creo que ahora vive con sus padres. Jessica era una persona muy fuerte y divertida de estar cerca. En cuestión de horas tras estos eventos, se convirtió en una persona completamente nueva. Por lo que me han contado,
está en estado catatónico la mayor parte del tiempo y no puede controlarse. Es increíble pensar que algo así pueda pasar tan rápido. Mi padrastro tenía un conocido o amigo que vivía al lado de él. Estaba comprometido con una chica bonita, y enseñaba música clásica, violín o piano, en una academia de música. Tenía numerosos premios, y era muy respetado entre los músicos clásicos. En resumen, un día, su prometida de 10 años lo dejó sin advertencia alguna, sin señales previas, y solo dejó una nota de agradecimiento en el escritorio junto con su anillo de compromiso. Ese día tuvo un colapso nervioso, destruyó todas sus cosas y prendió fuego a su apartamento. Luego corrió como por 3 horas, descalzo, hasta otra ciudad. La gente lo reportó porque estaba gritando y llorando, entonces la policía lo recogió y lo llevó al hospital psiquiátrico. Así que fuimos a verlo. No recordaba su nombre ni lo que había pasado, no tenía idea de quién era, y formé algún tipo de lazo amistoso con él. En fin, lo dejaron salir después de 6 meses, y empezó a llamarme aproximadamente 8 o 9 veces al día, con razones como que los comunistas estaban aquí, que querían llevárselo, que había una araña observándolo, que tenía miedo, que por favor hablara con la araña y le dijera que se fuera. Me la ponía al teléfono, y yo estaba en altavoz, así que le decía a la araña que se fuera amablemente, y según él, esa noche, la araña salió de la habitación sin que él la tocara. Él tenía unos 40 y yo tenía 20, e intenté desesperadamente ayudarlo, porque no tenía amigos, nadie quería saber de él, la gente le tenía miedo, y vivía con su madre. Ella suplicó a las autoridades que lo llevaran de nuevo al hospital psiquiátrico, pero no pasó nada. Mi teléfono sonaba constantemente, no paraba. Hablaba con arañas, comunistas, padres muertos y monstruos del armario todos los días por teléfono, para que él se calmara, carita sonriente. Luego hubo veces en que se escondía bajo su cama durante 3 días, y su madre, en sus 70, me llamaba para pedir ayuda. Él era un tipo enorme, súper alto y musculoso, así que pasaba como media hora con él explicándole que había traído un ejército invisible a la casa, que nadie podía ver, pero que estaban ahí, y finalmente salía y se calmaba. Me daba lástima, era una buena persona, nunca me gustó románticamente, y creo que él nunca se sintió atraído por mí tampoco, me veía como su héroe. De todos modos, con el tiempo, sus llamadas se volvieron imposibles de manejar, de 8 llamadas al día, pasó a 20, y yo le expliqué que no podía contestarle todo el tiempo porque tenía una vida ocupada, pero él no lo comprendía, así que empecé a contestar sus llamadas una vez al día, mayormente para hablar con comunistas, arañas y líderes del ejército invisible. Mi familia, amigos, novios y compañeros de trabajo me escuchaban por teléfono diciendo cosas como: no te preocupes, ya le dije al líder invisible que vigile la casa, nada malo te va a pasar. Incluso en el transporte público, la gente me miraba, pero yo no podía dejar que una persona sufriera por sus imaginaciones. Si le hubiera dicho que todo eso era producto de su mente, habría caído aún más en la depresión, se habría cerrado completamente, y habría perdido la fe en la humanidad y en sí mismo. Cuando tenía miedo de algo, insectos, dictadores, JFK, no tengo idea por qué, su primer pensamiento siempre era llamarme para decirme que estaba a punto de quitarse la vida. Entonces, un día su madre llamó, y él se había suicidado, dejando una nota que decía adiós. Sí, mi cuñado aún no había sido diagnosticado con trastorno bipolar con tendencias esquizofrénicas. Su abuela falleció, y algo en él se activó. Unos días después del funeral, comenzó a creer que era Dios. Mi esposo aún tiene grabaciones. No dormía durante días, tomaba drogas, y hablaba de cómo él había creado el mundo, que mi esposo era un dios, yo una diosa, y que su novia falsa había sido creada por él. Decía constantemente: somos los creadores. Era casi increíble la forma en que hablaba. Luego se apareció en una universidad comunitaria local y entró de repente en un salón de clases al azar, diciendo que era Dios, y que tenía el poder de quitarles la vida. Se fue sin ser identificado, pero nos enteramos de que lo hizo, por sus delirios posteriores. Mi esposo fue a llamar a los evaluadores para internarlo, y él lo escuchó por teléfono. Agarró un taburete, golpeó repetidamente a mi esposo en la cabeza, pensó que lo había matado, y luego huyó. La casa parecía una escena de asesinato. Mi esposo necesitó 40 puntos de sutura por encima de la ceja. La policía lo encontró un día después, caminando por las calles de una ciudad a unos 30 kilómetros. Fue a la cárcel, estuvo bajo vigilancia por riesgo de suicidio, y pasó un año muy largo hasta que encontraron la medicación adecuada. Ahora, ni siquiera lo notarías.
Mi esposo tuvo que testificar ante un gran jurado para que no le dieran más años por agresión. Observamos de cerca si toma su medicación, porque si la deja, es peligroso y está mentalmente enfermo. Ver a alguien ser normal un día, y al día siguiente pensar que es Dios e intentar matar a su hermano, es algo bastante traumático. Mi hijo empezó la universidad y no podía llevar el control de sus tareas. Sentía que todos lo juzgaban. Empezó a acusarnos de decirle cosas horribles que absolutamente nunca dijimos. No podía dormir de noche y dormía todo el día. Pensamos que era una forma de narcolepsia, hasta que tuvo un episodio psicótico, en el que su reflejo en la televisión le hizo una mueca espantosa. Fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo a los 20 años. La enfermedad puede causar daño cerebral, lo cual, en su caso, afectó su memoria y habilidades de razonamiento crítico. Requiere supervisión porque hace cosas como olvidar poner comida en el horno. Tampoco recuerda realizar tareas básicas de cuidado personal o tomar su medicación sin recordatorios. Sufría depresión severa antes del diagnóstico de esquizofrenia, y eso ha sido difícil de manejar, ya que los medicamentos que alivian uno de los problemas pueden empeorar el otro. Ahora está relativamente estable. Quería ser periodista. Eso ya no es realmente factible, pero ha comenzado a escribir de manera independiente sobre su pasión, los videojuegos. A veces necesita algo de ayuda, pero aún escribe mejor que la mayoría de las personas que conozco, y sigue siendo mi querido hijo. Yo misma tengo trastorno límite de la personalidad, y muchas cosas realmente terribles sucedieron al mismo tiempo en mi vida. Intenté suicidarme un par de veces. Me interné voluntariamente en un hospital, esperando solo pasar una noche bajo supervisión. Ojalá no lo hubiera hecho. Después de la noche en el hospital, me despertaron repentinamente y me dijeron que tenía 5 minutos para desayunar y subirme a la camioneta que me llevaría a una institución, a 3 horas de distancia. No tenía opción. Si me negaba, me transportarían esposada. Si no me negaba, me llevarían sin esposas. Pude llamar rápidamente a mi papá para contarle que estaría a 3 horas de distancia, sin saber por cuánto tiempo, y que estaban por quitarme el teléfono, y que lo amaba. Después del viaje de 3 horas, me dejaron en ese lugar desconocido, sin saber cuánto tiempo estaría allí ni en qué consistía el programa. Tenía miedo de que durara meses. Afortunadamente, 2 días después me dijeron que sería solo una semana, pero no podía contactar a nadie del trabajo, así que, desde su perspectiva, simplemente desaparecí del mapa, y estaba aterrada de ser despedida. Traté de ver el lado positivo, con la esperanza de que tal vez recibiría la ayuda que necesitaba, ya que ya veía a un terapeuta y a un psiquiatra regularmente, pero quizá muchas horas al día, durante varios días, me ayudarían. Desafortunadamente, esta institución en particular fue una broma. Tenían poco personal, a veces no podía recibir mis medicamentos a tiempo, había quizá media hora de terapia grupal, pero usualmente era cancelada, no te daban ropa, excepto la que llevabas puesta y unas batas enormes que tenías que amarrar para que te quedaran, y apenas dormía porque, 1. Adultos lanzaban berrinches en medio de la noche, y lo entiendo, los problemas de salud mental y adicción pueden llevar a eso, pero el personal simplemente lo permitía, y 2. Te revisaban cada media hora o cada hora, y abrir la puerta con la luz brillante del pasillo siempre me despertaba. Nadie recibía terapia individual, y las pocas sesiones de grupo eran completamente dominadas por unas pocas personas cada vez. La mayor parte de las 24 horas del día era tiempo libre, lo que significaba que tenías que elegir entre uno de 4 rompecabezas o uno de 3 libros, a menos que todos ya estuvieran en uso. Cabe señalar que éramos unos 13 internos. La comida era buena, eso sí, pero no había ninguna actividad física disponible, y no vi el sol durante una semana, así que, físicamente, también era algo deprimente. El proceso de salida debía tomar 10 minutos, pero tomó 3 horas y media, con mi padre esperando en el vestíbulo. El personal se suponía que debía elaborar un plan claro para cuidados ambulatorios intensivos, lo cual normalmente es 3 horas al día, 3 veces por semana, y puede hacerse fuera del horario laboral. ¿Sabes cuál era su plan? Yo tenía que contactar al mismo psicólogo y psiquiatra que ya estaba viendo, sin cambiar absolutamente nada en la agenda. Al parecer, les tomó un par de horas encontrar información básica sobre mi psicólogo, a pesar de que yo ya se la había proporcionado, y una de las enfermeras me dijo, «Oh, deberíamos habértelo preguntado, así no habrías tenido que esperar tanto». Esperé otra hora más para que una enfermera hiciera una copia de un papel.
Esa misma enfermera era la que me daba la misma medicación todos los días y noches, y una noche una de mis medicinas no escaneaba, y su actitud fue básicamente, ni modo, qué pena. Supongo que al día siguiente me sentiré deprimida y mareada. Por coincidencia, conocí a alguien que trabaja en ese campo y que conocía esa institución, y me dijo que es conocida por ser horrible, excepto por la comida. Cuando mi hermana estaba en secundaria, fue forzada a asistir a una de esas escuelas de rehabilitación súper perturbadoras en un rincón remoto de Utah, donde sufrió mucho abuso. Recomiendo encarecidamente ver el documental de Paris Hilton. El cuidado de la salud mental es tan deficiente, que prefiero no recibir ningún cuidado antes que uno horrible. Joder, a menudo no puedo recibir mis medicinas a tiempo porque el seguro cambia constantemente, y siempre se necesita una nueva autorización previa. Todavía lucho con el trastorno límite de la personalidad, y más cosas deprimentes siguen ocurriendo todas al mismo tiempo, pero aprendí mi lección. Internarme en un hospital no hizo nada por mi salud mental, y solo me dejó con una factura enorme por pagar. Conozco 2 casos, ambos de la universidad. El primero lo supe casi todo después de que pasó. El segundo lo vi desarrollarse en línea. En mi primer año, había varias parejas de compañeras de cuarto de primer año en nuestro dormitorio. Claramente la administración quería calmar un poco la casa, jaja. La casa era genial. Pero hacia el final del año, pareció haber una gran pelea entre Deb y Mae, y la administración la separó. Mae se quedó con el cuarto doble, mientras que Deb fue trasladada a un pequeño y horrible cuarto individual junto a la sala común que nadie quería. Edito, acabo de recordar que movieron a un chico nuevo a ese lugar. Creo que consiguió una mejor habitación individual en otra casa. Esto molestó a varias chicas de cursos superiores porque había un par de juniors compartiendo un cuarto doble, y nadie decía cuál era el problema. Bueno, Mae se transfirió a otra universidad en segundo año, y nunca la volví a ver. Y fue entonces cuando salió a la luz que era violenta y delirante, pero como fue la primera en hablar con administración, ellos le creyeron, y Deb fue castigada más severamente. La versión extremadamente corta es que Mae estaba obsesionada con un chico de tercer año de nuestra casa, pero a él en realidad le gustaba Deb, y viceversa. También, un estudiante de primer año de otra casa, Pearl, era parte del mismo grupo de amigas, y puede que haya salido con el chico en el pasado, pero todavía claramente le gustaba. Y déjame decir que este chico era un nerd adorable, y creo que no tenía idea de cuántas chicas lo querían. En retrospectiva, fue una locura. Mae veía a Pearl como una amenaza enorme, prometió arruinarle la vida, y realmente tramó algunas cosas en el campus. Su malicia se volvió contra Deb cuando Deb no la apoyó, lo cual Mae relacionó con que también le gustaba el chico. Las dos cosas no tenían relación. Deb no la ayudó porque sabía que estaba mal y era una locura. Además, esta es la parte verdaderamente rara. Bien. Mae afirmaba haber tenido una relación sexual casual con un tipo del pueblo, varios años mayor. Mencionó lugares en el campus y fuera de él donde habían tenido relaciones, incluyendo los arbustos detrás del otro dormitorio. Sin embargo, durante una de nuestras reuniones semanales de casa el domingo por la noche, a la que ella no asistió, supuestamente porque estaba haciendo tareas, dijo que ese amante había entrado en nuestra casa, subido a su cuarto, ya después de que Deb había sido removida, y acariciado a nuestra mascota. Mi reacción inicial al escuchar esto, ya en segundo año, fue de horror. Pensé, ¿cómo no vimos a ese tipo pasar por la sala común? Pero todos me decían que eso absolutamente, 100%, no había ocurrido. Así que terminé caminando hasta ese dormitorio vecino, mirando por la parte trasera, y no había arbustos. Solo unas sillas al aire libre, y luego la pendiente de la colina. No había un solo maldito arbusto o seto detrás de ninguna de las casas. Se dedujo que nada de lo que dijo había pasado, y que el tipo del pueblo ni siquiera existía. Sin embargo, Mae se había convencido a sí misma de que todo era real. Así que superó a Jackie de esa historia de Rolling Stone por unos 4 años. Ese año, las chicas mayores que habían sido frías con Deb por quedarse con el cuarto individual, cuando alguna de ellas aún compartía habitación, se disculparon con ella, aunque desearon que alguien les hubiera contado la verdad sobre Mae. Bien, esa fue la primera historia. La segunda historia ocurrió después de que todos nos graduamos. En el campus, me encontraba con Warren de vez en cuando. Buen tipo. Creo que estaba moderadamente metido en los psicodélicos, y me gustaría que eso fuera irrelevante. Pasó por momentos difíciles al tratar de salir adelante por su cuenta después de la graduación,
y en un momento perdió su apartamento. Fue a ver a su padre para pedirle quedarse en su casa por un tiempo hasta que pudiera recuperarse. Su padre lo llevó a un refugio para personas sin hogar. A partir de ahí, la salud mental de Warren se deterioró, todo quedó plasmado en sus publicaciones en Facebook. Aumentaron las paranoias, las alucinaciones, y las ideas delirantes con toques de trascendentalismo. En un momento dado, en una página para estudiantes y exalumnos de nuestra universidad, insistía en que era posible coaccionar psíquicamente a la policía para que no te molestara. Finalmente fue expulsado del grupo, y eventualmente yo también lo silencié, porque no era tan cercano a él, y no podía seguir viendo eso. Tampoco escuchaba a sus amigos. Eso fue hace varios años, mucho antes de la pandemia. Escuché por ahí que eventualmente mejoró, lo cual espero que sea cierto. Parece que eliminó su cuenta de Facebook, en cualquier caso, bien por él. Tengo un amigo que fue a un hospital psiquiátrico, y pasamos tiempo juntos solo unas horas antes de que sus padres lo llevaran allí. Tenía el potencial de desarrollar esquizofrenia, y como estaba fumando marihuana en exceso, eso lo arrastró a un estado pasivo-agresivo en el que su personalidad comenzaba a transformarse en la de un político codicioso, hablaba de proyectos estatales clasificados inexistentes y negocios, y actuaba como si estuviera a cargo de todo eso. Luego, pasó a creer que era observado por algún tipo de Illuminati. Nos mostró el fondo de pantalla de su celular con un gato golpeado, y comenzó a gritar, ¿vieron lo que me hicieron? Ellos hicieron esto. Y Minnie lloró por menos de un segundo. Cuando le preguntamos quién hizo eso, se enojó y dijo, dejen de fingir que no saben. Todos sabemos quién fue. Y si alguien le volvía a preguntar, se volvía personal y comenzaba a maldecir. Su tono de voz también variaba mucho. A veces, nos reíamos de sus ideas, pero en otras ocasiones, solo nos mirábamos incómodos, porque sabíamos que algo no andaba bien. La forma en que hablaba parecía muy convincente, realmente creía en esas ficciones. Conocí a una chica que terminó saliendo en el programa del Dr. Phil, Aneska Lenardon. Era exactamente como la describían, súper errática y completamente inestable. No ayudaba el hecho de que siempre estuvo en escuela pública, y hay momentos que se me quedaron grabados. Mi amigo era vecino suyo, y ella estaba recostada sobre el capó del coche de su papá usando solo la parte inferior de un bikini. Tenía como 11 años en ese entonces. Amenazaba al subdirector de la escuela constantemente, tenían una relación muy extraña. Solía girar sus llaves en el aire e intentaba golpear a los niños en la cara con ellas, incluso siendo niña, me asombraba que nadie detuviera ese comportamiento de inmediato. Escaló un árbol que, honestamente, no entiendo cómo cualquier ser humano logró subir. Luego, cuando llegó el departamento de bomberos para bajarla, saltó y casi muere. Me persiguió a mí y a mi amigo por la escuela con un cuchillo de plástico de la cafetería. Estábamos montando scooters por los pasillos, lo cual estaba contra las reglas, y ella decidió que debía matarnos porque estábamos rompiendo las normas. Mató una culebra de jardín que estaba en el patio de la escuela, y luego comenzó a jugar con el cadáver. Finalmente, la sacaron de la escuela cuando estrelló su cabeza contra la ventana de la oficina principal, y como era una ventana de seguridad, rompió el vidrio, pero su frente chocó directamente contra la malla metálica que sostiene el cristal. Supuestamente, ahora está mejor, pero personalmente, creo que era una psicópata, un peligro para la sociedad. No creo que sea el tipo de persona que debería tener libertad en este planeta. Definitivamente causó problemas a muchos niños de la escuela. Todavía recuerdo cuando un grupo de chicos se juntó, ten en cuenta que esto era como en 6º grado, y hablábamos genuinamente de matarla. Había mucho odio hacia ella por parte de la mayoría de la escuela porque era una amenaza real si no se le ponía freno, y los profesores parecían preocuparse muy poco por ella, ya que normalmente se comportaba bien en clase o simplemente se aislaba, y nunca la detenían. También mataba animales de forma horrible, aplastaba pajaritos en sus manos, y apaleó a su hámster mascota. Estuve en una fiesta no hace mucho, y estuvimos hablando de ella. El consenso general era que, si alguna vez regresaba a su ciudad natal, no la dejaríamos quedarse. Es el tipo de vecina que hace que tu gato desaparezca, luego ves que tu cerradura fue forzada, y después tu hijo está muerto. No me importa lo que diga la prensa sobre su salud mental, no me importa lo que diga Reddit sobre la rehabilitación de este tipo de conducta, es una persona peligrosa y no debería estar caminando libremente por la tierra, y la mayoría de quienes han presenciado algún evento real protagonizado por ella, están de acuerdo.
Hace aproximadamente un año, mi novio y yo decidimos visitar a uno de sus amigos. Este amigo tenía un historial notorio de consumo de drogas, igual que su padre, así que su casa era básicamente una trap house. La motivación era conseguir hongos. Hongos mágicos de los que habíamos escuchado y que queríamos probar. Ya habíamos experimentado juntos antes, y todo había salido bien, así que decidimos apartar 10 horas y dirigirnos a esa casa. Cuando llegamos, fumamos antes de mirar los hongos. Mi amigo tenía unas 3 onzas de esa porquería. El padre del amigo, sin embargo, ya estaba totalmente volado, y decidió pintar el interior de la casa. Mi chico agarró un buen puñado. Él practica psiconautismo con frecuencia y está muy experimentado, a diferencia de mí, y esperó a que hiciera efecto. Yo eventualmente sentí un pinchazo en el estómago. Tomé un sombrero y un tallo, me sentí ligera como esperaba, y tuve muchos pensamientos profundos. Levanté la vista y vi a mi chico tomar otro puñado, se lo tragó, y bebió un poco de jugo de naranja. Me pregunté cuál era el plan, porque después de eso, comenzó a caminar en círculos rápidamente. Su caminar era robótico y alucinante de ver, tal vez yo estaba teniendo visuales, pero él se comportaba de manera muy extraña. Al contar esto después, me dijo que esos eran portales a diferentes destinos. Durante este viaje, se volvió muy retraído, quería estar solo. Su amigo ya estaba también en otro mundo, y decidió hacer chocolate con hongos. Tuve que ir al baño del amigo, tenía pintura por todos lados por las gotas que caían, pero no me importó. Salí y vi a mi novio con los ojos desorbitados, con terror puro en su rostro. El padre me miró, señaló el tazón vacío, también en pleno viaje, y dijo, era su destino. Yo ya estaba bajando del viaje en ese momento, a diferencia de los otros 3. Traté de calmarlo mientras estábamos allí, pero cuando lo tocaba, él señalaba las zonas y explicaba que sentía como si hormigas caminaran donde ponía mis dedos. Tampoco podía sentarse. Eventualmente, le sostuve el cabello mientras vomitaba, todo era una papilla naranja de hongos, en el inodoro. Él insistía en quedarse a dormir con sus amigos, lo hacía a menudo, no era raro, así que decidí irme sola a casa a descansar para el trabajo al día siguiente. No tenía que trabajar, pero eso es lo de menos. Empecé a irme, y según su relato, su amigo quedó atrapado en una caja, lo cual lo asustó muchísimo, y necesitaba que yo lo protegiera. Yo sentía en el estómago que tendría que regresar por él. Así que me estacioné a la vuelta, esperando que algo pasara. Volví después de la llamada, y lo rescaté. Cuando fui a trabajar 3 días después, él había visto a otros amigos que se aprovecharon de su estado psicodélico y le dieron aún más hongos. Esos amigos están muertos para nosotros ahora. El periodo de recuperación duró 4 meses completos. Eso incluyó calmar sus visuales, rastros, pérdida de sentido de la realidad, pensamientos inmortales, visiones y misiones de tipo divino, y más. En total, las cosas más extrañas o locas que lo vi hacer fueron, el diablo es azul, la Biblia es inexacta, escribí una nueva Biblia, practiqué satanismo, creí que todos los insectos eran policías con cámaras, mi auto, cuarto, casa, mascotas, e incluso yo a veces, estaban intervenidos. También su antigua casa. La muerte no era real, y podía probarlo con el suicidio. Tuve que tirar por el inodoro unas pastillas que consiguió misteriosamente del trabajo, alegando que eran letales y casi jactándose de ello. Mientras estábamos en el trabajo, se iba a mitad del turno para caminar durante horas, ya fuera en círculos o simplemente deambulando por atrás del local. No podía dibujar físicamente. No podía escribir oraciones completas ni gramaticalmente correctas. Decía ser la reencarnación de Jesús. Sus recuerdos de esos 2 encuentros específicos con los hongos están bloqueados. Todo eso lo afectó gravemente. Después de recuperarse, ahora puede hacer mucho más y prácticamente ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, si hablamos de esos eventos por más de media hora, entra en un estado de confusión y se disocia. Seguimos juntos, y yo lo cuidé hasta su recuperación. Ninguno de los 2 ha vuelto a ser igual, sin embargo. Me hace preguntarme cómo eran sus pensamientos intensos. Todo le parecía muy real. Cuando hablábamos durante esos 4 meses, a veces las conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche. Quería descubrir qué pasaba por su mente y cómo ayudarlo. También por simple curiosidad, y no había ni una pizca de duda en el de que todo lo anterior era cierto. Lo amo mucho, y me alegra que haya podido recuperar el sentido y salir de eso. Sin embargo, en un momento, llegué a convencerme de que se había quedado permanentemente dañado. Ya está permafrito,
debido a una adicción al LSD en su adolescencia, aún así lo amo y sigo valorando los hongos. Él también, pero, Dios mío, aquello lo destrozó. En total, consumió alrededor de 2.5 onzas de hongos puros en 2 días. Me culpo por no haberla ayudado más, pero estuve fumando marihuana todo el día y confié demasiado en su experiencia previa. Aún así, hice lo mejor que pude, considerando mi condición mental en ese momento. Como contexto, soy mujer y tengo pérdida de memoria selectiva, así que algunas partes de esta historia pueden estar borrosas o faltar, pero aquí vamos. Durante los primeros 10 años de mi vida, antes de ser adoptada, viví en un área muy pobre y en un hogar abusivo. Mis padres eran muy negligentes, y a veces, nos hacían daño físico a los niños. Tenía muchos hermanos, al menos 6, y mi hermana mayor era quien nos cuidaba. En ese tiempo, tenía un hermano mayor al que llamaremos Eric, quien desde el principio no estaba muy centrado. Ninguno de nosotros lo estaba, claro, pero él estaba en otro nivel. Al principio, solo se divertía aplastando insectos, arrancando hormigas, y reventando ranas con los zapatos. Cosas asquerosas, pero leves en comparación con lo que vino después. Por supuesto, no podíamos conseguir la ayuda, ya que no podíamos pagarla, así que, en cambio, mis hermanos y yo lo evitábamos como a la peste, nos íbamos cuando él entraba, nos escondíamos hasta que se fuera, y tomábamos rutas largas para no cruzarnos con él. Ahora que lo pienso, probablemente eso lo empeoró. De cualquier forma, pasó de insectos a ratas y lagartijas, al principio solo matándolas directamente, pero luego comenzó a mutilarlas, torturarlas, arrancarles las patas, las cabezas, las colas, etc. Estoy casi segura de que solía pegar las partes amputadas en ángulos extraños sobre el cuerpo original y colgarlas por la casa y el bosque alrededor. En esa época, mi hermana y yo solíamos adoptar gatos y perros callejeros si lográbamos atraparlos y alimentarlos. Había conseguido atrapar un gato callejero sarnoso y arisco que no me quería tanto como quería la comida que le daba. Era un gatito muy ágil, capaz de meterse en lugares que parecían imposibles de alcanzar, lo cual eventualmente lo metió en problemas de los que hablaré más adelante. Volviendo a Eric, con los años, su mente se deterioró más y más, hasta que finalmente empezó a matar gatos callejeros, tanto de la calle como de los que alimentábamos, y eso fue lo que le pasó a mi gato. Creo que intentó, o al menos planeó, asesinar a varios de nuestros hermanos, incluida yo. Por suerte, Servicios de Protección Infantil nos rescató antes de que pudiera hacerlo, y nos llevaron a todos. Pienso mucho en él, y tengo muchas más historias sobre él, pero sinceramente, solo espero que esté mejor ahora. No puedo decir mucho sobre quién era como persona, ya que no hablaba mucho con él, pero creo que los ratones colgados en la sala decían todo. De verdad espero que esté mejor, pero no quiero volver a verlo nunca más. Le deseo lo mejor, pero me alegra que ya no esté en mi vida. En la universidad, tenía un amigo llamado Dylan. No solo era compañero de clase, sino también de dormitorio. Éramos mejores amigos, y nos ayudábamos mutuamente con las tareas. Una noche, Dylan invitó a otros compañeros al dormitorio. Estaban Ted, Andrew y Anna. Dylan tenía un gran enamoramiento por Anna. Pasaron las horas, Ted y Andrew se fueron, y yo ya estaba por irme a dormir. Fue entonces cuando escuché a Dylan y Anna hablando. Dylan confesó sus sentimientos por Anna. Comenzaron a salir. Hasta que llegó el segundo año de universidad. Anna prestaba más atención a su celular que a su trabajo y a Dylan. Estuvo a punto de abandonar porque no entregó varios ensayos, su promedio cayó, sacaba malas calificaciones, y por si fuera poco, trataba mal a otros compañeros por cosas ridículas. Anna invitó a Dylan para que la ayudara a recuperar el ritmo. Ella no lo hizo, en cambio, Dylan hizo todo el trabajo, y Anna no prestó atención. Llegaron los exámenes finales. Le pregunté a Dylan si quería estudiar, me dijo que no, así que fui a ayudar a Anna. Terminaron los exámenes, y saqué una nota decente. Una semana después, Anna estaba mal, porque nunca prestó atención cuando Dylan la ayudaba. Fracasó miserablemente en los finales. En el tercer año, las cosas empeoraron para Anna. Acumuló muchas malas notas, y tuvo una crisis por eso. Dylan terminó con ella, lo que provocó que Anna tuviera múltiples ataques de pánico y crisis. Meses después, Anna finalmente abandonó por 2 razones. 1. Intentó asesinar a Dylan, pero falló porque Dylan estaba en el dormitorio de Andrew estudiando. Ella pensaba que estaría en el mío. 2. Intentó quitarse la vida porque quería llevarse a Dylan con ella,
al infierno, según confesó, después de que sus amigas encontraran armas en su dormitorio. Abandonó la universidad y fue enviada a la cárcel del condado por intento de asesinato. Supimos que la transfirieron a un manicomio porque mató a varias chicas en prisión y también orinó en la comida. Ahora cumple 26 años de condena. Pasó de ser una persona cariñosa a un monstruo demente. Sí, en mi ciudad había una mujer que caminaba por el pueblo con un casco de bicicleta cubierto de papel de aluminio. Nadie sabía su nombre real, así que todos la llamábamos la señora del casco. Su esposo la dejó cuando tenía poco más de 30 años y con 2 hijos. Se divorció de ella, y la razón que dio fue que estaba loca. Pero eso fue solo el comienzo. La señora del casco tenía alrededor de 50 cuando yo ya podía entender lo que pasaba. Caminaba hasta la oficina de mi papá y trataba de pedirle cosas. Cosas totalmente aleatorias que no tenían sentido para el negocio en el que él trabajaba. Un día escribió una novela y se la llevó. Estaba toda en inglés, pero no tenía mucho sentido. En las partes que sí se entendían, hablaba sobre cómo todos deberíamos usar cascos como el suyo, para que cuando lleguen los extraterrestres, no puedan chuparnos el cerebro. Mencionaba al diablo en muchas de sus frases. Después de que mi papá envió la novela a instancias superiores, ella desapareció. No supe hasta hace unos años que la habían enviado a un manicomio. Cuando fueron a buscarla a su casa, dijeron que corría por ahí diciendo disparates y actuando de forma muy extraña, pero no tenía drogas en su sistema. Mi papá es amigo de la policía local, y dijeron que, al registrar su casa, encontraron muchas cartas y novelas describiendo cómo el diablo nos llevaría a todos al infierno, y que los alienígenas eran en realidad demonios disfrazados. Tenía como 200 cruces en las paredes de su dormitorio, todas al revés, y la casa hecha un desastre. Esa fue la única señora loca que conocí en mi ciudad. Pero nunca la olvidaré.